de Abogados y Abogadas de Costa Rica. La Comisión de Probidad e Impunidad del Colegio ha organizado esta jornada conmemorativa del Día Internacional contra la Corrupción. Y hemos invitado al licenciado Bernal Luis Salazar, quien fue juez de la República, abogado penalista, conferencista sobre temas de derecho penal, a hablar sobre un tema que hoy es muy importante, el tema de cibercorrupción. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de esta actividad. Como miembro que es usted de la Comisión de Probidad e Impunidad, pues el agradecimiento es doble. William, primero que todo, muchísimas gracias a la comisión, al colegio y a todos los que nos acompañan. Y el tema de la corrupción cibernética o la cibercorrupción. A mí me encanta cuando tengo que hablar de este tema, un autor holandés, nacido en Holanda, hoy en día radicado en España, Victor Cooper, y hace referencia a que las personas somos como bombillos, así como lo oye, como bombillos. Y no es que tenemos el cerebro cerrado, sino que hay algunos que andan apagados, otros andan encendidos, y hay veces que, aunque anden encendidos, se apagan. Y por supuesto que hay muchos que andan fundidos por la vida. Y lo traigo a colación porque muchos de los sujetos pasivos, y es el enfoque que quiero darle hoy a la charla, esos sujetos pasivos, las víctimas, la gran mayoría andan apagadas. O bien andan con muy poca energía y se desconectan de la realidad. Y hoy en día en el tema de la cibernética, es la era digital en la que estamos imbuidos, estamos metidos de lleno y por completo, tenemos que saber que es una realidad y no podemos negarla. Quise inicialmente hacer un análisis de lo que eran los sujetos activos, los imputados, lo que son los elementos de los tipos penales, de los delitos que están distribuidos en una serie de leyes a nivel nacional, básicamente la ley de enriquecimiento, el Código Penal, la ley de corrupción, y ahí vienen una serie de leyes, pero nos hemos olvidado en la gran cantidad de ocasiones que la corrupción tiene una víctima. Y en los delitos de corrupción, básicamente, y los delitos económicos o funcionales, donde hay metidos funcionarios públicos, la víctima es la sociedad, el servicio público y personas así como nosotros. Por supuesto que también hay personas jurídicas que se sienten y son víctimas de ese tipo de delincuencia. Hay un articulito, y no quería terminar la introducción haciendo referencia al artículo 349 del Código Penal, el delito de corrupción. Si ustedes cogen ese artículo y lo fraccionan en dos, tiene dos incisos, el primero y el segundo. El segundo hace referencia a la parte de las víctimas. Y normalmente, cuando he sido invitado a hablar del tema, omitimos el tomar en cuenta esta norma en particular. Y se las voy a tratar de describir muy fácilmente. ¿Cuál es el resultado? Uno de los elementos fundamentales del tipo penal, que se ocasiona en perjuicio patrimonial, que se deteriore la prestación de los servicios públicos y que se produzca un daño a las personas usuarias. Y por supuesto que a nivel de lo que es la cibernética, esto es algo que hoy en día lo vemos todos los días. Quería contarles una historia. Hace muchos años, siendo juez, cayó en mis manos una investigación, son esos hechos interesantes a nivel penal, en donde se sospechaba que un funcionario de una institución bancaria había venido retirando dinero que la gente depositaba y había dejado sus cuentas botadas. Estoy hablando hace muchos años. No existía nada que ver con computadoras. Tal vez los que tengamos algunos años nos acordemos de lo que era llegar a un banco, tener que ir con la libreta, que nos digitaran en la libreta la información del ingreso y el retiro, y en el banco se dejaban una ficha, una cartulina. El funcionario bancario en ese momento se dio cuenta que habían miles de personas que tenían ahí
2 colones, 3 colones. Me remonto a los años, a finales de los 80. Tal vez hoy en día suene poco, pero si ustedes, el funcionario, en ese momento había comenzado a retirar 5 céntimos, 10 céntimos, pero si lo multiplican por miles de personas, era una gran cantidad de dinero. Cuando comenzamos la investigación y nos dimos cuenta de cómo vamos a hacer para conseguir los ficheros de todos y cada uno de las posibles víctimas en todas las sucursales de todos los bancos que tengan que ver con relación a ese dinero. Por supuesto que si hubiese existido la facilidad informática que hoy en día hay, hubiese sido muchísimo más sencillo. Fue una labor tediosa, duramos meses tratando de reconstruir históricamente y haciendo esa auditoría de carácter financiero. Hay otra historia que también quiero recordar, y esta ocurre los primeros, también siendo juez, los primeros años de los años 90. En una institución financiera también, creo que por la referencia que les voy a contar se dan cuenta de cuál es. Se habían llevado a cabo unas inversiones a nivel internacional y se sospechaba que las inversiones no eran ciertas porque no teníamos ningún papel que acreditara que se había hecho un egreso. Lo único que existía era la impresión de una página, hoy en día, que uno le llamaría una captura de pantalla, y con eso se acreditaba que había salido. En Costa Rica, en ese entonces, ni computadoras ni internet. Costó, es decir, era imposible desde el punto de vista real para los investigadores, para este servidor y para muchos, darle credibilidad a que se pudiera hacer transferencias económicas desde el punto de vista electrónico en otro lado. En Costa Rica eso no existía. Cuando remonto estas cosas y me voy en el tiempo hacia atrás, creo que es importante ubicar temporalmente a la gente. En Costa Rica, los que estamos un poquito más centrados en años, nos recordamos que la primer computadora, y aquí tengo que hacerles un tema importante, la gente sigue creyendo que tener una computadora es haberse digitalizado, virtualizado, y son dos mundos aparte. Una cosa es tener conocimiento de informática y otra cosa es tener una laptop, una computadora de escritorio, un iPad, la marca que quieran. La primera computadora que hubo en Costa Rica, allá en los años 1969, la famosa Matilde. La computadora estaba ubicada en la Universidad de Costa Rica, era de uso, de acceso a los estudiantes de ingeniería, y por supuesto que no estaba pegada a internet, era una computadora. Funcionó desde el año 69 hasta el año 74, siendo sustituida por otro mamotreto que costó $1.000.000. Por dicha que la universidad fue financiada, fue un obsequio. Y esa otra computadora se llamó Clotilde. El tamaño era como de la referencia histórica, como el tamaño de un bus. Y solamente era para hacer operaciones matemáticas o científicas. ¿Por qué? Porque en Costa Rica no es sino hasta el año 1994 cuando comienza RACSA con el tema de la era digital, informática. Es decir, desde el año 94 hacia atrás, todo lo que era delincuencia tenía que hacerse a pie. Cuando comenzamos en el año 94, ya con lo que es la virtualización, el Poder Judicial, increíble que parezca, para el año 94 carecía totalmente de sistemas informáticos y más aún no tenía computadoras. Todas esas cosas han permitido, y lo he hablado fuera de esta charla el día de hoy, y sí, es lo que se vale, es de lo que se aprovecha, es de lo que
llamémoslo bonito, las personas, sujetos activos en la comisión de un delito, los imputados, los sospechosos, esos delincuentes que andan ahí en la calle, se han valido de esa circunstancia. ¿Y cuál es? Que tenemos dividida la sociedad en Costa Rica en dos grupos básicos, los que saben y los que no saben. La mayoría de la gente se puede sentar a hacer cuentas y se dan cuenta que desde el año 1994 a la fecha han pasado apenas aproximadamente 28 añitos. Es decir, los que ya tenemos un poco más entrados de edad, comenzamos a conocer de lo que fue el sistema informático cuando ya teníamos 30 años, al menos en mi caso. Ya muchos habíamos terminado la universidad y hay un grupo de ahí hacia atrás que por supuesto nuestros hijos, los nietos, algunos hermanos que son menores, nacieron, ese grupo de 28 años hacia atrás, se han desarrollado y han crecido, y es ese comentario que siempre hacemos de que, qué vacilón, mira el niño, parece que ya viene con el chip incorporado, porque se le da el teléfono y ya sabe utilizar todas y cada una de las destrezas de la plataforma que sea. Los que somos un poquito más centrados en años, a algunos somos un poco más tiesos o más duros, y hay otros que por supuesto que ni pío, una frase muy popular, con relación a lo que es el acceso a la información. Y es que creo que es importante que se den cuenta de esta realidad porque es el desconocimiento, esa falta de interés en aprender, es el caldo de cultivo que ha permitido que la delincuencia cibernética crezca, aflore y se distribuya día con día. Y es un desconocimiento en virtud de que las víctimas, la mayoría, una gran mayoría, no saben ni cómo funcionan muchas cosas desde el punto de vista del mundo digital. Como les digo, ahí una cosa es poder utilizar una computadora y saber que se prende y hacer una carta, y en muchas ocasiones lo comento. Hay personas que tienen una computadora, pero que lo que tienen es una máquina de escribir con pantalla. Y la impresora solamente es la misma extensión del rodillo que tenía la máquina de escribir, porque después de ahí nada. Todavía, y al día de hoy, no me da pena decirlo, pero sí, conozco profesionales que todavía, hoy por hoy, no saben ni tan siquiera utilizar una plataforma virtual para dar una charla, hacer una conferencia, y menos para poder eventualmente conversar con vista en el aire. Es llamativo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ese desconocimiento es lo que ha permitido que un grupo de personas que sí se han dedicado a estudiar, que sí se han dedicado a aprender o que nacieron y están metidos allí, y hablo de sujetos activos, imputados, muchos son funcionarios públicos, muchos son particulares que no trabajan con funcionarios públicos, pero valiéndose de ese desconocimiento, de esa ignorancia, de esa desidia, de esa apatía por tratar de aprender cómo funcionan las cosas, esos sujetos activos inducen al error, los mantienen engañados, y hay una serie de normativa a nivel de nuestra legislación desde el punto de vista informático que sanciona, regula y puede meter a la cárcel si se descubre que se está valiendo de lo que son los recursos informáticos para cometer delitos. Hay historias de historias, y creo que todos tenemos en la familia un tema que da tristeza darse cuenta que esto ocurre, y peor aún cuando el exceso de confianza ayuda, y en muchas ocasiones ese exceso de confianza ayuda y muchísimo. Lo voy a tratar de hacer ver. Creo que se acordarán, toda la familia, lo repito, de la famosa llamada telefónica, de los grupos que se han unido en algunas ocasiones para hacer las famosas llamadas telefónicas de lo estamos llamando del banco.
Fíjese que necesitamos que usted ingrese a esta plataforma virtual. Muchas de las ocasiones, si hay investigaciones en trámite, y me disculparán que no puedo hacer mucha profundidad con respecto al tema porque hay investigaciones en trámite, pero funcionarios de las mismas instituciones son los que suplen de la información de los usuarios, de quiénes son los clientes que tienen cuentas en los bancos, y son esas personas incluso venden las bases de datos en las instituciones para que terceras personas lucren con ellas. La PRODAT, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, debe de ser reportado ante ellos lo que son las bases de datos. En muchas ocasiones brilla por su ausencia el control de lo que son el manejo, el uso, la venta, la comercialización de estas bases de datos. Creo que también muchos se acordarán porque en el tema cibernético la inventiva es una maravilla. También hoy en día está la famosa llamada telefónica lo estamos llamando el Ministerio de Hacienda. Fíjese que necesitamos que usted nos dé, el Ministerio de Hacienda tomó una decisión de que necesita hacerle una devolución de impuestos de la renta, entonces necesitamos que nos facilite la información bancaria, denos el PIN para poder unirnos y la gente lo da. Y hasta donde tengo entendido al día de hoy, el Ministerio de Hacienda nunca devuelve plata. O sea, genera créditos, es decir, un monto ahí pendiente de compensar en algún momento determinado de la vida. Y modalidades, desde la llamada telefónica de la municipalidad, en donde la gente, y los traigo a colación esas tres cosas, porque no solamente hay funcionarios públicos que se prestan para que se cometan este tipo de delitos, y la calificación jurídica puede ser mucha. Estafa informática, fraude y simulación, uso de documento, clonaje, espionaje informático y demás. Lo cierto, al final, es que las personas, si se dieran cuenta que se puede meter a la página web, verificar con su password, con su clave, con su acceso, y darse cuenta que esa información, y se dice en todos lados, es de uso particular. No la den a nadie. Si los llaman, verifiquen. Lo que pasa es que, lo digo siempre, a la gente le da miedo. Es un miedo infundado, que creen que el coger una computadora y teclear va a hacer que el mundo se acabe. Creen que si eventualmente se meten al sistema informático y si tocan algo van a echar a perder el software de la computadora. O posiblemente creen que si tocan 2 o 3 claves, la computadora va a comenzar a echar fuego. Y eso no es así. Cuando el funcionario público se da cuenta de esa ignorancia, de esa, vamos a ver, confianza excesiva, el comportamiento y la teoría del delito parte del principio de que es un tema que valora el delincuente, y abusando precisamente de ese ganarse la confianza, de ese desconocimiento, induce el error, mantienen el error a la víctima y le logra sacar de todo. Ya uno, como les contaba, la historia de Matilde es una historia que es con relación a la vida real. Por eso es que me pongo anteojos, porque a veces que ya uno no ve. Hay delitos en nuestro Código Penal que son pero tan frecuentes, y los invito para que busquen del artículo 230 en adelante. Suplantación de identidad, espionaje informático, instalación de programas informáticos maliciosos, suplantación de páginas electrónicas, facilitación de delito informático. Muchas veces me preguntan, don Berdan, pero es que en Costa Rica no hay nada que venga a regular lo que son los delitos desde el punto de vista informático. Todo el mundo cree que solamente está el artículo 216 del Código Penal, estafa. No, existe el artículo 217 bis, que se llama la estafa informática.
Y existen estas modalidades en donde, y lo digo con certeza y con conocimiento de causa, funcionarios públicos, teniendo el acceso al código base, logran clonar la página de acceso, de recepción de la información. La gente, por eso es que muchas veces le dicen, revisen la dirección HTTP. Y cuando yo digo eso, la gente se queda viendo así para un lado y me dice, ¿qué significa eso? Me tengo que echar para atrás. Allá en los años 1990 se crea por primera vez el sistema de lectura de plataforma de lo que es el Internet. Y fue en ese año, en 1990, cuando comienza a existir la www, el Internet a nivel mundial. Muchas de las páginas, cuando uno va a accesar y se repite constantemente, revisen que diga www. O bien https:// luego el nombre de la institución. Hay gente, tristemente todavía, que en el buscador de su gusto digitan y en el primer lugar se meten y ahí facilitan la información. Error, por supuesto. Prestarle atención, y vuelvo a lo que decía hace ratito, el exceso de confianza, el desconocimiento. Hay una modalidad con relación al por qué la informática o la cibernética o lo que es la fase digital, como mejor quieran entenderlo, pero lo que es el mundo virtual hoy por hoy, permite que muchas actividades comerciales en Costa Rica al menos, se puedan llevar a cabo mediante plataformas virtuales. El Estado, desde el año 2015, ya ni me acuerdo muy bien la fecha, y estoy seguro que sí, en el año 2015, vino e implementó, juntó dos esquemas o dos sistemas, dos formatos, y unificó y creó lo que se llama el SICOP. Tema de compras o de contratación pública. Tengo que decirlo porcentualmente, pero es que da pereza cuando tengo que decir números, pero aproximadamente el 90% de las personas no saben que el SICOP existe. Y de ese 10% que sabe que existe, aproximadamente el 5% lo usa. Y lo usa de Paco y Lola. Y lo digo con el respeto que todo el mundo, porque existe un grupo experto en conocer todos y cada uno de los trucos que tiene el SICOP y son los que normalmente salen adjudicados. ¿Por qué? Porque sí saben cómo funciona el sistema. Y los que somos invitados a participar en muchas licitaciones, ya sea contratación directa o todas las modalidades que hay de contratación en el país, normalmente son adjudicadas a un grupo que no es porque no cumplan con los requisitos, sino porque sí saben cómo funciona la plataforma. Y es donde también, tristemente, hay funcionarios que se dedican a facilitar esa información y en muchas ocasiones el enfoque de la corrupción a nivel del sector público se presta para que mediante plataformas, aunque se hayan generado para poder eventualmente evitar que esto se dé, si una persona sabe muy bien cómo funciona el sistema informático y todas y cada una, podrá apelar, podrá solicitar adiciones, aclaraciones y hacer o bien ofertar más bajo de lo que el cartel establece y ser adjudicado. ¿Y cómo es posible que yo afirme eso? Porque eso es lo que ocurre en la vida real. No voy a personalizar, por supuesto, cada caso hay muchos en trámite, lamentablemente en este país, y tengo que hacer un énfasis a un punto que tengo ya, híjole, me pongo a hacer un recuerdo en la memoria, y creo que han pasado unos 15 años que vengo hablando del mismo tema. Costa Rica, hoy por hoy, desde el punto de vista jurídico, tenemos una política
a nivel nacional, que es una cultura lamentativa. Siempre nos lamentamos. ¿Y nos lamentamos de qué? Ay, que es que si hubiese estudiado, ay, si yo hubiese sabido, ay, si yo hubiese conocido que no tenía que darle ese PIN, ay, si yo... Y entonces es cuando uno dice, ¿y por qué no previnieron? ¿Por qué en vez de tener una cultura lamentativa, por qué no nos convertimos en una cultura preventiva? Ah, es que ¿cómo voy a gastar plata? Digo, les puede salir más barato contratar a un profesional o pedir ayuda, porque también está esa parte donde que qué vergüenza que se den cuenta que yo no sé. Yo lo digo siempre, es mejor ponerse colorado un ratito que amarillo toda una vida. Es decir, es mejor pasar una vergüenza, un segundo, o 2 o 5, un minuto, una hora de vergüenza, a pasar toda una vida luego escondiéndose de si yo hubiese sabido, no hubiese perdido la casa, no me hubiesen sacado de la cuenta bancaria todos los ahorros, no hubiese comprado una finca, no hubiese dejado que me hipotecaran o traspasaran los bienes que tenía inscritos a nombre mío. Si yo hubiese sabido que el sistema del registro público podía yo ingresar y revisar la información, todo eso está. Pero como en el país se sabe y es de conocimiento público que todo mundo, que mucha gente desconoce cómo funcionan las plataformas, ese otro grupito se valen de esas personas que como bombillos andan apagadas. En la teoría del delito, en materia penal, que se analiza lo que es el origen del comportamiento, de lo que es la delincuencia, hay una frase que se hizo popular en España. He estado tratando de que la gente la logre entender, que es el concepto de la aporofobia. ¿Qué es la aporofobia? Es la fobia a los pobres. ¿Y por qué es importante este tema? Porque tristemente, en una cultura capitalista, comercialista, en la que estamos imbuidos, me incluyo, todos los que vivimos en este país, recibimos una lluvia de información, una lluvia de lo que es propaganda, de que compremos y que compremos y que compremos y que compremos, y la gente nos va a ver que somos exitosos porque paseamos, tenemos el carro del último modelo, tenemos una casa grande, andamos en la playa, tenemos la mejor ropa, el mejor carro, aunque la gente no sepa que tuvo que pedir prestado, que la tarjeta de crédito la tiene, que no le cabe nadie, que tiene 10 tarjetas de crédito y que todas las debe, pero es que no puedo aceptar que crean que yo soy pobre, porque si yo soy pobre no soy exitoso, y entonces si no soy exitoso, entonces la gente no me va a querer. Ese es el pensamiento que existe hoy por hoy. Y entonces la gente, los delincuentes, sabiendo que muchas de las víctimas viven bajo ese pensamiento de que si no tengo lo último, la gente no me va a querer, o van a opinar algo feo de mí, o me van a comparar con el vecino que se fue a pasear una semana y está en la playa y yo no. Entonces, ese tema, conociéndolo, los sujetos activos, los imputados, los sospechosos, los delincuentes, en el tema de la corrupción, se valen y les venden nubes de humo. Fíjese que hoy en día, en estos días, nos hemos dado cuenta, al menos en Costa Rica, de una estafa o de un comportamiento con respecto a una inversión que aparentemente es una estafa, ahí tengo que corregir, pero que desde abril del año 2021, si hubiesen buscado en internet, se hubiesen dado cuenta que ya existían denuncias en otros países con relación a ese mismo comportamiento. Es decir, hace 8 meses ya se está investigando a las personas por lo mismo. Pero la gente, creyendo de que necesito ganar, necesito más recursos, necesito que la gente crea que yo tengo, que yo soy valioso, que he tenido éxito en mi vida, se meten a hacer cosas en internet sin saber. Hay una serie de investigaciones en trámite. Inicialmente la comisión me había invitado para que hablara con relación al tema de algunos casos en trámite
todos conocidos los nombres, Cochinilla, Cementazo, el caso Diamante, y ahí siguen los nombres, y hay una serie de causas y nombres para atrás, nombres actuales, es decir, procesos judiciales que hemos bautizado en el pasado, en el presente y posiblemente, y ojalá que no fuera así, pero la realidad nos señala otra cosa, en el futuro encontraremos otras causas. Y posiblemente por grupos organizados en donde se incluyen tanto personas particulares como funcionarios públicos. Y es que el tema de esa lucha por que no me comparen con otra persona y que tengo yo igual o mejores condiciones, no solamente sean los particulares, también sean los funcionarios, por supuesto. Y hay muchos funcionarios en donde, con tal de obtener las mejores condiciones económicas para su vida, o para los suyos, o para terceros, a lo tico se dice cometen chorizos. Llevan a cabo comportamientos ilícitos en donde con el fin de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, se unen entre 2 o 3 o más personas y hacen chanchadas. Esa es la frase que me queda más bonita. A mí me da mucha lástima cuando tengo que hablar del tema, porque el enfoque que siempre he querido y creo que es importante que la gente sepa, hay cosas que uno, aunque no le gusten, debe de saber. No me canso de decir que hay aspectos en la vida que son indispensables, son básicos, son el Paco y Lola del vivir. Me preguntan temas que no tienen que ver con relación a cibernética, pero que creo que es importante que lo sepan. Una pregunta muy reiterada que me hacen, don Bernan, un contrato de arrendamiento. Don Bernan, el contrato de trabajo. Don Bernan, la compra, la venta, el alquiler, un desahucio. Son cosas que creo que a nivel educativo deberíamos saber desde que estamos en el kinder o en la escuela. Porque es una realidad jurídica en la que todos vamos a vivir en algún momento determinado. Todos vamos a alquilar una casa en algún momento y si nos va bien económicamente, tal vez nos embarquemos y hagamos un crédito y hipotequemos y vamos eventualmente a pagar una mensualidad y el sistema tecnológico nos va a decir, haga una transferencia de su cuenta al banco o permita que haya una deducción automática, o bien si tiene un alquiler, las condiciones del alquiler, el pago, esas cosas básicas todo el mundo debería de saberlas, aunque no les guste, porque hay temas en la vida que aunque no nos gusten, son necesarios de saber. La informática hoy por hoy es un mundo que cambia de hoy en la mañana a hoy en la tarde. O sea, tiene un avance en 28 años en donde los que nacimos y nos criamos los primeros 30 años, en mi caso, sin informática, nos tuvimos que poner las pilas. Aunque no sea el tema en el que vivimos o en el que vivíamos en pasado, hoy en día de la realidad en la que nos desarrollamos todos los días. Existen smart contracts que funcionan mediante lo que es el sistema informático de blockchain, que cuando yo me pongo a hablar de ese tema, la gente se queda viéndome por un lado y me dice, ¿qué está hablando? Existen bots en donde se pueden programar y mediante un sistema informático le puede robar la información. Se le puede extraer las cuentas, le puede bajar, robar el contenido de los correos electrónicos, vaciarle toda la base de datos y todos los archivos que tenga en su computadora. Y de eso lo saben los particulares, y lo saben funcionarios, y lo saben exfuncionarios. Es decir, en el mundo, en la vida real, la informática es algo en la que estamos metidos. Los delitos de corrupción se llevan a cabo no solamente en que yo le vea la cara al funcionario y él me pida plata o yo le ofrezca a cambio de que haga o deje de hacer, o que me preste o me facilite o se lleve o no. Muchas veces, y en una gran mayoría hoy por hoy, esta parte
de la informática permite que sin que esté uno presente viéndose la cara, yo puedo hacer, y creo que muchos lo saben, un simpe a un tercero, o puedo triangular una cuenta, o puedo poner un bot para efectos de que por medio del bot le llegue la información a un tercero y a un cuarto y perder el rastro. Son cosas que existen y que la cibernética permite. Si es bien utilizada y la gente sabe en qué consiste, por supuesto que va a evitar ser víctima. Yo los invito, y ya para efectos de, y estoy durando menos de lo que me habían indicado, pero tengo 3 conclusiones que creo que son muy importantes para efectos de que todos los tomen en cuenta. Se darán cuenta que en el tema de la corrupción cibernética hay muchos elementos en juego. El principal, desde mi óptica, es la participación tanto activa como pasiva de las víctimas. Muchas de las víctimas se prestan, es decir, por su ignorancia, es como que decirle, y siempre pongo un ejemplo, cuando una víctima, trato de buscar un comentario que suene un poco más lógico y no tan peyorativo como el que tengo en ese momento a la punta de la lengua, pero hágase la idea que usted viene por la calle caminando y tiene una necesidad económica y se encuentra un desconocido en la calle y le dice, vea, si usted me da a mí 1.000.000 de colones, yo lo voy a hacer millonario en cuestión de un mes. Y usted le dice a la persona, no tengo el 1.000.000 de colones en este momento en efectivo, pero si usted me dice de dónde se lo deposito, yo se lo deposito. Y la persona le da una cuenta y la persona le deposita. Y esa persona que recibió el dinero, usted no sabe ni quién es, ni qué hace, ni dónde vive, nada. Y usted se queda esperando solamente que el día de mañana, por obra y magia, usted se convierta en millonario. O sea, hay víctimas que, aunque parezca ridículo, eso es lo que hacen. En donde también funcionarios, voy a tratar de echarme para atrás un poco en el tema, porque en esa parte del desconocimiento existen muchas personas que tristemente tampoco saben cosas básicas, y ahí donde se valen muchos funcionarios de ese desconocimiento, no saben cómo leer una tarjeta de crédito, no saben cuál es la tasa de interés que tiene, no saben cuál es el saldo, cuál es la fecha de corte, no saben leer un recibo de agua, un recibo de electricidad, no saben cuántos metros cúbicos consumió en promedio durante los últimos 6 meses, ni cuánto fue la lectura del medidor del mes anterior. Más hay gente que tan siquiera al día de hoy tienen internet. Hay gente que tienen internet en la casa, pero creen que el internet solamente sirve para las redes sociales. Hay gente que, así como tienen las redes sociales, hay una serie de páginas, y no necesariamente los muchachos las muchachas o los muchachos de la farándula, también instituciones públicas tienen redes sociales y pueden buscarlas y darse cuenta de la información. ¿Que da pereza? Sí. ¿Que es necesario? Por supuesto. Hay cosas que digo que aunque da pereza, esa apatía, esa participación activa, omisa del sujeto pasivo, de la víctima, colabora y sirve para que la corrupción cibernética se dé. Hay una segunda conclusión que se las decía anteriormente en una forma rápida, que es esa creencia errónea de tenerle miedo a las teclas de una computadora. Y peor aún si la computadora está pegada al internet. Hay veces que las computadoras, y la gente necesito que lo tengan claro, no todas las redes públicas son seguras. Es más, el 99% de las redes públicas son inseguras. ¿Qué significa inseguras? Que cualquiera podemos estar pegados en la misma red y cuando nos damos cuenta que otra persona se metió en la misma,
podemos extraer la información, y cuando digo podemos es porque en esa necesidad de aprender uno se da cuenta de un montón de trucos. Hay algunos que lo sabemos para poder evitar que eso se dé, pero hay gente que, por el contrario, se vale de esos trucos tecnológicos para obtener beneficios. Hay un miedo injustificado a realizar acciones digitales. ¿Por qué es ese miedo? No tengo la más mínima idea. Creo que, y lo uno con la conclusión que sigue, y es una crítica constructiva, y así espero que lo entiendan. Hay una complicidad pasiva por parte de nuestras autoridades educativas, en donde mucha de la información no se da a conocer. Y voy a poner un ejemplo muy cerca, no voy a dar criterio a favor ni en contra del tema, sino con respecto al tema particular del código QR. Cuando el gobierno dispone que el código QR en el país debe ser obligatorio, independientemente de lo que existan medidas que se ha suspendido y demás, en vez de enseñarle a la población en general cómo se utiliza la plataforma digital para poder eventualmente que todos y cada uno, independientemente de la edad, porque en temas de ser víctima, la edad es lo de menos. En vez el gobierno, en vez de ayudar e informar, explicar, hacer un video pequeño donde se diga 1, 2, 3, 4, el mensaje fue: tenemos que ayudarle a nuestros adultos. Como que si nuestros adultos fueran inútiles. O sea, hay adultos que por supuesto que desconocen. Si se les enseña, aprenden. O sea, una cosa es desconocer y otra cosa es no querer aprender. Hay una falta de política a nivel nacional, una falta de política educativa en temas informáticos. En lo personal creo que es una realidad que deberían desde la escuela no solamente enseñarle a los niños y a las niñas cómo funciona el servicio básico de WhatsApp o Telegram, o eventualmente el Zoom, o YouTube, o Vimeo, sino que hay un montón de acciones más que se pueden hacer, y no solamente las redes sociales. Hace varias semanas se hace un aviso a nivel internacional donde se va a transformar con un proyecto a largo plazo o a mediano, va en varias etapas, unas redes sociales en metaversos. Y la gente cuando oye metaverso, más de uno sale y se da media vuelta y dice: ¿qué está hablando? Y cuando yo le digo que los metaversos van a estar incluidos con lo que son las criptomonedas y que van a estar con NFTs y que también posiblemente van a tener que hacer algunos servicios pagados con token y que van a necesitar un exchange y que van a tener que valerse de un wallet para efectos de poder hacer las transacciones dentro de ese mundo virtual, la gente se me queda viendo y me dice: este carajo está loco. Es la realidad, para ese camino va, pero el país como tal necesita que la gente lo entienda, que estén a favor, estén en contra, no importa, conozcan del tema, si saben del tema van a poder tomar decisiones, si saben del tema van a evitar ser víctimas. La ignorancia, la falta de conocimiento, la pereza o esa desidia es lo que se vale en la gran mayoría. Y para cerrar y agradecer a la comisión y al colegio por la oportunidad, la resignación cómplice de aceptar que el desconocer o el desconocimiento es algo normal, es algo que tenemos que cambiar en este país. Que tengan lindo día y muchas gracias.